La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Hola Redil del Sur, hola Iglesia y hola a todos los amigos y amigas que se conectan con nosotros en este nuevo episodio de Escuelita para el Corazón. Hoy estamos terminando nuestra primera temporada de este proyecto donde pretendemos traer a la escuelita precisamente a nuestros corazones y aprender cómo Dios quiere que nuestros corazones respondan ante los desafíos de la vida. Estamos en esta primera temporada tratando precisamente de eso, de entender cómo funciona el corazón. Y han sido 5 hermosos episodios donde juntos hemos podido ver a Dios ayudándonos a comprender cómo funciona desde adentro eso que la Biblia llama el corazón. El día de hoy vamos a terminar con nuestro último episodio y como siempre nos ha acompañado en esta temporada, está con nosotros nuestro querido amigo y hermano Alejandro, a quien saludo. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, pastor. Gusto en saludarlo y un saludo cordial a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando y nos permiten, como en estas últimas semanas, entrar en sus casas en el día de hoy. Un saludo muy, muy especial a todos ustedes. Así es, muchas gracias por vernos y oírnos a través de las diferentes plataformas. Estamos recordando que también estamos en Spotify, allí nos puedes seguir, suscribirse para que lleguen las notificaciones del podcast también en solo audio si lo quiere y lo prefiere así. Bien, Alejandro, ¿qué tal si nos ayudas como la semana anterior a hacer un pequeño recuento, sobre todo por aquellos que quizás no han seguido la serie y esta es la primera vez que se conectan? ¿Qué hemos dicho hasta acá? Y que eso nos ayude un poquito para poner fundamento en lo que vamos a hablar en este día. Claro que sí, pastor, con mucho gusto. En primer lugar, nosotros lo que miramos fue que el ser humano tiene un problema, y ese problema es un problema heredado del pecado de Adán y Eva, y que lejos de Dios, en el segundo episodio, vimos que el ser humano intenta buscar una nueva identidad, y esa identidad, en el tercer capítulo, el ser humano se pone como modelo de sí mismo e intenta alcanzar aspectos que perdió en el Edén, como el gozo, la paz, la libertad, la tranquilidad, la plenitud. Pero en medio de ese mare magnum de cosas viene la buena noticia, que fue la que vimos en el episodio 5, porque allí habíamos dicho que al ser humano lo venían gobernando las emociones, y bien había dicho el pastor que un símil a eso es algo que está por ahí en una canción bastante popular, y es que hagamos lo que diga el corazón. Y sin embargo, todos nosotros hemos tenido un sinsabor, tenemos algo que nos falta, porque el Señor puso en nosotros una impronta, una necesidad de buscarlo, de buscar identidad en algo superior, en alguien superior a nosotros. Entonces viene la buena noticia, y es que Jesucristo mismo viene enviado por el Padre a pagar por nosotros en la cruz. Y vimos también que el Señor hacía un llamado y que nos estaba llamando, ¿no es cierto? Pero también vimos que la respuesta, el sí al Señor, la ponía también él mismo. Es decir, que no hay ningún mérito en nosotros, sino que el Señor, por una gracia absoluta, nos ha llamado, nos ha redimido y ha persistido en el llamado a nosotros. Pero también habíamos prometido la semana pasada que en el día de hoy íbamos a preguntarnos, bueno, yo ya llegué al Señor, bueno, el Señor llegó a mi vida, yo acepté el perdón de mis pecados, acepté la salvación, acepté que yo necesito un Señor y Salvador, pero entonces, ¿cómo hago para persistir? Que sería la palabra que probablemente puede resumir nuestro capítulo del día de hoy. ¿Cómo hago yo para persistir sabiendo que todavía tengo cosas en mi corazón que no son como deberían ser? Por ejemplo, aún yo batallo con ira, con envidia, con celos, con depresión, con ansiedad, con una cantidad de cosas que el mundo mismo está predicándonos permanentemente. Luchamos con una cantidad de cosas. ¿Cómo hacemos para persistir en el llamado del Señor, en el camino del Señor? ¿Cómo hacemos para persistir caminando de su mano, pastor? Sí.
Sí, Alejo, esta es una muy buena pregunta y yo podría señalar por lo menos tres razones para eso. ¿Por qué todavía estamos batallando y buscando cambiar y mantenernos o persistir en el cambio? Yo creo que hay por lo menos tres razones. La primera de ellas tiene que ver con entender que cuando nosotros venimos al Señor y Él nos entrega ese nuevo corazón, hay unas obras que son inmediatas y son obras enteramente de Dios. ¿A qué nos referimos? Cuando yo vengo delante de Dios y Él ha venido a mí primero, como bien lo señalaste hace un momento, en su gracia me ha visitado, me ha llamado, Él me ha justificado, es decir, que Él me ha visto a través de Jesucristo y ha aplicado los beneficios de la obra de Cristo en mi favor y ahora yo soy visto como justo delante de Dios, perdonado completamente y justo ante sus ojos por la obra y los méritos de Jesús. He sido también adoptado como hijo de Dios y ahora yo puedo disfrutar de la paternidad de Dios. Esas obras son obras inmediatas, no son un proceso, no son en que yo empecé en paso 1 y ahora yo voy en paso 2, no, no, no. Cuando yo vengo a Cristo, casi que en un abrir y cerrar de ojos, yo estaba perdido en delitos y pecados y la obra del Espíritu Santo me dio nueva vida, nací de nuevo y he sido justificado, he sido lavado y he sido adoptado en la familia de Dios. Y esa es una obra enteramente de Dios, es lo que se llama en la teología obras monérgicas, obras que solamente Dios hace. Sin embargo, no ocurre lo mismo con nuestro proceso de transformación, lo que la Biblia llama o titula santificación. Ese es un proceso que Dios inicia desde el momento de nuestra conversión. Hay una santificación que es posicional en el sentido de que ya soy declarado santo delante de Dios por la obra de Jesús, pero todavía no soy lo que se ha dicho que yo soy. Es decir, todavía no me comporto, no vivo, interiormente no soy la clase de persona que Dios quiere que yo sea. Por ejemplo, Sí, Pablo le dice a los filipenses que él va a coperfeccionar, el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar, lo que está hablando entonces de que hay un proceso de perfeccionamiento en la que van los creyentes. De tal manera que eso explica precisamente por qué algunas personas crecen en piedad más rápido que otras. Porque ahí en esta obra de santificación Dios sí nos involucra a nosotros. Ya es una obra de sinergia, donde sí, Dios lo hace, Dios nos santifica, pero ahora Dios nos hace partícipes a nosotros a través de llamarnos a las disciplinas espirituales, llamarnos a la búsqueda de su presencia, el poder de su palabra y sumergirnos en ella nos va transformando, que es lo que dice la escritura, que Él nos va transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que, ¿por qué todavía no estamos donde deberíamos estar y luchamos con estas cosas? Porque estamos en un proceso donde Dios está por medio de su Espíritu y su palabra transformándonos. Y finalmente yo quisiera señalar que la tercera razón por la que todavía luchamos con el pecado es porque aunque el pecado ya ha sido derrotado y desterrado, todavía hay unos pequeños intrusos, un remanente pequeño en nuestro corazón que ya está derrotado. Ya la bandera de victoria de Jesús se clavó en ese campo de batalla. Sin embargo, todavía hay algunos pecados que quieren aflorar y todavía hay daños colaterales que causa y lucha por volver a tomar el control que Dios ya tiene de nuestra vida. Así que señalaría eso, Alejo, que esas son como tres razones por las que explican por qué nosotros todavía estamos batallando con algunos asuntos. sí, y eso que usted está haciendo en este momento, pastor, hacía yo un recorrido por mi caminar con el Señor y observo justamente eso, que hubo cosas a las que yo veía que eran totalmente normales, totalmente corrientes, cosas que yo veía como buenas, pero que de la noche a la mañana inmediatamente el Señor las cambió y dijo, esto no está bien, ¿no es Sí, cierto? sí, Entonces empieza como ese periodo de crecimiento en el que el Señor empieza justamente a mostrarte, a mostrarnos a cada uno de nosotros que aquello que llamábamos bueno no era bueno y aquello que llamábamos malo realmente no era malo. ¿No es cierto? Porque de pronto teníamos algunos prejuicios bastantes en contra de las personas creyentes, en contra de los cristianos, que venían como con un cuento, que se dejaron lavar el cerebro y cosas por el estilo. Aún desde la familia nuestra, de pronto hay personas, no falta quienes empiecen como a señalar este tipo de situaciones como si a uno le hubieran hecho un lavado de cerebro. Y yo he dicho en muchas ocasiones que sí, que gracias al Señor me hizo un lavado de cerebro, pero así, también de corazón. Así así como es. el Señor lavó los pies, a mí me lavó el cerebro, me lavó el corazón, me lavó
todo, absolutamente todo. Pero es cierto que hay una cantidad de cosas ahí, pastor, que siguen como intentando perturbar ese caminar con nuestro Señor. Yo Así es. tengo esas cosas todavía, ¿no es Igual, cierto? comparto contigo eso, Alejo, y creo que debemos ser humildes en reconocer eso. No somos, los cristianos no somos perfectos. Estamos siendo transformados, ¿verdad? Ahora podemos cambiar. Recién ahora el cambio es algo posible. Antes sin Cristo no. Estábamos condenados a vivir esclavos del pecado. Ahora por la obra de Cristo hemos sido liberados y podemos tener una novedad de vida. Y es ahí donde Dios nos llama a nosotros a participar y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero una cosa que quisiera destacar aquí, quiero que nos ayudes, Alejo, es que si bien es cierto, nosotros en humildad debemos reconocer que batallamos todavía con asuntos, no obstante, si el creyente que ha nacido de nuevo y que ha recibido un nuevo corazón, debería mostrar algunas evidencias que den cuenta de que realmente su corazón es nuevo, es decir, que hay una novedad de vida. ¿Cuáles son las evidencias de cambio que un nuevo creyente que ha recibido un nuevo corazón debería mostrar o exhibir, Alejo? Claro, y es lo que llamamos nosotros el testimonio, ¿no es cierto? ¿En qué es aquello que debemos crecer? Dice en Gálatas 5, 22 al 24, que el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay una ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y esa es la evidencia que hay en nuestro corazón, que hay de nuestro cambio, porque eso va persistiendo y va creciendo en ese proceso de santificación, que es alejando de aquello que nos ha quitado la libertad, la paz y que no nos ha permitido ser salvos en Jesucristo. El perdón de los pecados, que bien lo anotaba el pastor la semana pasada, cuando decía que lo primero es arrepentirse, arrepentirse de los pecados y arrepentirse de vivir una vida por cuenta propia, permitiendo que ahora sea Dios, Jesús, el que esté en el trono de nuestro corazón, pastor. Así es, así es. Esas cosas son precisamente eso, frutos. Y es interesante, Alejo, lo que el texto dice, porque muchos de nosotros creemos que esos son frutos de nosotros. Es decir, que lo que comenzó por gracia, ahora continúa por el esfuerzo del creyente. Y el texto es claro en decirnos que este no es el fruto del creyente, estos son los frutos del Espíritu, lo que quiere decir que quien los produce es Dios en nosotros. No es el producto del esfuerzo humano, sino es el producto de la obra de Dios en un corazón humano que se pone delante de Dios para ser tratado, trabajado, pulido y que Dios lleve ese fruto para su gloria, ¿verdad? Así es, así es. De hecho es clarísimo eso, porque nosotros a veces, yo pienso que basados en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, hacemos un esfuerzo enorme por mostrarnos como mejores personas, como mejores sujetos, ¿cierto? Como por, entre comillas, dar testimonio. Pero el que produce en nosotros es el Señor, es decir, que toda la obra absolutamente es de Él. Ahora, si estos, digamos, ¿qué es lo que yo podría entonces, digamos, entre comillas, hacer para ayudarle a Dios a que esos frutos se den en mi vida y se desarrollen en mi vida? ¿Cómo se puede hacer eso, doctor? Esa es una muy buena pregunta, porque si bien es cierto, hemos dicho que estos son la obra de Dios, es el Espíritu de Dios que actúa en nosotros, también dijimos que en esta obra de santificación, pues Dios nos involucra a nosotros y nos da como una parte. Yo quiero quedarme en el texto que tú mencionaste de Gálatas 5 y leer un verso más, verso 16 de Gálatas 5 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es muy interesante la forma en que este versículo presenta la batalla contra el pecado. Nos da primero una orientación positiva. Vivan por el Espíritu. La consecuencia de esa acción positiva es ¿cuál? No seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nosotros muchas veces enfrentamos mal la batalla contra el pecado.
porque enfrentamos el pecado diciéndole no al pecado. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no tengo que hacer, no tengo que hacer. Y nos repetimos cosas y tratamos de luchar contra eso y hacemos una cantidad de cosas contra el pecado. Cuando la batalla no es contra el pecado, sino para que mi vida en el Espíritu crezca. Porque en la medida en que mi vida en el Espíritu esté arriba, por llamarlo de alguna manera, mi vida espiritual esté alimentada, yo esté en una comunión íntima con Dios, el poder del pecado dentro de mí pierde fuerza y pierde poder. Porque al final del día es una batalla por el gozo. Siempre será así. Entonces, si mi corazón está satisfecho en Dios, no va a querer ir a comer de las basuras que el Satanás y la carne me ofrece. Si mi corazón está saciado en los deleites de Dios, yo no voy a tener hambre, por lo que no voy a ir a buscar en cualquier lugar. El problema es precisamente ese, es qué tanto nosotros nos estamos alimentando del Señor. Ahora, es interesante también que en Gálatas se nos presenta también como una descripción muy interesante de cómo podemos entonces vivir en el Espíritu. Gálatas 6, versos 8 y 9, dicen lo siguiente. En la analogía también esto de los frutos y del árbol y demás, que se nos está presentando desde el capítulo 5, dice el versículo 8 de Gálatas 6, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y aquí está el contraste. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, aquí hay un asunto que conocemos de la naturaleza. Lo que vos siembras, eso cosechas. Entonces, si siembras para la carne, vas a cosechar destrucción. Si siembras para el Espíritu, entonces vas a cosechar cosas que agradan al Espíritu, vida eterna. Así que la gran pregunta es, ¿qué estás cultivando en tu corazón? Tu corazón, recuerda, es como la raíz de ese arbolito que hemos hablado. La pregunta que debemos plantearnos es, ¿qué clase de cuidado le estamos dando al corazón? Me hace pensar, Alejo, en el Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él nace, mana la vida. Y es precisamente esa la pregunta. ¿Cómo estamos nosotros trabajando en el cultivo de nuestro corazón? ¿Con qué lo estamos alimentando? ¿Con qué lo estamos llenando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo para el corazón? Entonces, una primera participación nuestra es cultivar. ¿Y es cultivar qué? Buenos hábitos, cultivar disciplinas espirituales, cultivar un corazón para depender del Señor, cultivar aquellas cosas que Dios ha dejado como medios de su gracia para que nosotros crezcamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Varias cosas podríamos mencionar. La oración, la lectura de la Escritura, la meditación en la palabra de Dios, el silencio para escuchar a Dios en medio de esa realidad, el ayuno y tantas otras disciplinas, la adoración que Dios nos ha dejado, el servicio, que son cosas que son cultivar, son estar cuidando el corazón y esa raíz para que entonces, cuando yo esté trabajando ahí, el fruto sea algo que viene de por sí. Nunca hemos visto un árbol preocupado por si va a dar fruto o no. El árbol simplemente espera dar fruto porque su naturaleza se supone que es para eso, para dar ese fruto. Y al final del día, lo que salga afuera es lo que está pasando adentro. Y si yo estoy cultivando hacia adentro mi corazón para Dios, tarde que temprano, eso se va a hacer evidente hacia afuera. Así que el llamado principal, diría yo, Alejo, que es precisamente a cultivar el corazón. Exacto, exacto, porque incluso, por ejemplo, en esta época yo he visto varias personas y he escuchado a varias personas señalar que ellos creen en Dios, que ellos creen en Jesucristo, creen que Jesucristo pagó por sus pecados. El asunto es que eso, a mi juicio, con todo el respeto, por supuesto, y la consideración a estas personas, esto está todavía en el plano de la creencia, porque la creencia es aquello que yo de pronto asumo como una verdad, que asumo como algo que puede ser útil en mi vida, pero con lo que yo no necesito comunicarme, ¿no es cierto? La creencia es distinta a la fe en la medida en que la fe en Jesucristo sí demanda que tú te comuniques con Él por medio de la oración, que tú leas su palabra, porque
una de las cosas que también popularmente se dice es que yo puedo creer en Dios, pero tengo que creerle a Dios. ¿Qué es lo que me dice Dios a mí? ¿Qué es lo que dicen las situaciones en mi vida? Muchos de nosotros también en algunas ocasiones entramos, por ejemplo, a una predicación en la cual se habla de esa condición que estamos teniendo que probablemente no hemos asumido para cambiarla, para ponerle, digamos, atención a eso que el Señor nos está hablando. Y a veces lo que esperamos es que termine la predicación rápidamente para continuar con nuestra vida. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros justamente que es la verdad de Él. Y la verdad de Él nos dice una cosa muy singular, muy especial. Y es que si yo me mantengo en la palabra del Señor, si yo me mantengo en Él, como bien lo dice el pastor, pues aquí yo estaré en libertad, pero no en la libertad que el mundo ofrece, no en la libertad que la cultura nos ofrece o en la construcción de la libertad que ha hecho nuestra generación, sino en la libertad del Señor. Porque aquellas cosas que uno considera que son libertad y que las hace por libertad, terminan siendo la cárcel de las personas, tales como, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo y todo este tipo de cosas terribles que suceden en nuestro contexto. De tal manera que, asimismo, como yo decía hace unos minutos, que el Señor me lavó el cerebro y yo le doy gracias al Señor por eso, también hay un proverbio que se dice entre nosotros y es para hablar de una persona que es apocada, cuando uno dice, mire, no, es que esa persona es un Dios me lleve y Dios me traiga. Amén. Ojalá pudiéramos ser así, porque eso significa hacer la voluntad de Dios para ir para estar con Él. Entonces, eso es, digamos, la manifestación de la gracia del Señor en nosotros, revelándonos permanentemente, actualizando nuestra conciencia, no para prohibirnos cosas, sino para darnos libertad en Él. Amén, amén, amén a eso. Y quisiera sumar a eso que acabas de mencionar, porque creo que hay una confusión muchas veces con el tema de la gracia. Cuando nosotros afirmamos que es el Señor, que es la obra de Dios, nosotros no estamos diciendo que la gracia anula el esfuerzo personal. Todo lo contrario, la gracia hace que el esfuerzo tenga sentido y motiva el esfuerzo. Porque si no fuera por la gracia, nuestros esfuerzos serían vanos. Pero es precisamente por la gracia de Dios que ahora nuestros esfuerzos tienen sentido y pueden realmente terminar siendo usados por el Señor para la transformación. Me encanta que Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad. Y me encanta porque finalmente lo que se está revelando allí es precisamente esa verdad. Ya que has sido salvado y redimido y tienes un nuevo corazón, ahora tienes que ir, y la palabra es gimnaso, ¿verdad? Tienes que poder ejercitarte, dice otras versiones, para poder llegar a ser un hombre o una mujer piadoso, piadosa. Porque Dios nos ha dejado delante de nosotros la palabra del Señor, por ejemplo, la oración, el ayuno y estas disciplinas que se llaman precisamente así, porque requieren nuestro esfuerzo, para que nosotros al ponernos en ellas podamos crecer a la imagen de su Hijo Jesucristo y ver esos cambios que queremos y anhelamos tanto. Abandonar esa amargura, esa ira, ese enojo, esa contienda, esa envidia, ese orgullo que tanto nos asedia. Dios está comprometido en transformarnos y Él ha prometido que lo hará. Él terminará la obra que ha comenzado en ti y en mí. Pero la forma en que crezcamos va a depender mucho de cómo nosotros nos ejercitamos en la piedad. Hay algunos que van, digo yo, en Ferrari, otros van en Renault 4. Diferencia de velocidad, dice un amigo mío, no es pecado. El punto es que sigamos avanzando. Pero si tú quieres crecer y avanzar, pues vas a requerir disciplinarte mucho más para crecer a la imagen de Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por eso. Quisiera terminar con un texto de la Escritura, y es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, porque ya se nos está acabando el tiempo y debemos tratar de cerrar también este capítulo y con este capítulo también esta primera temporada. Juan 15, en los versos 4 y 5, Jesús está hablándole a la gente y les dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma,
sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Amén. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y con eso quisiéramos terminar. Nosotros simplemente somos ramas. Las ramas no dan el fruto. Las ramas cargan el fruto. Ahí se pegan los frutos, pero la rama no produce el fruto. La prueba de eso, ¿cuál es? Corte una rama y póngala a un ladito a ver si le salen frutos. No van a salir porque la rama no produce frutos. Nosotros somos las ramas. Ahora, nosotros sí podemos llevar el fruto. ¿Cómo? Permaneciendo en la vid. Permanezcan en mí. Y entonces la savia de la obra del Espíritu Santo va a brotar por el medio de nosotros y haremos lo que fuimos llamados a hacer, y es llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Así que quisiéramos llamarles a eso. ¿Cómo quieres o cómo puedes crecer? Permanece en Jesús. Permanece en Jesús, permanece en sus palabras. Jesús explica, permanecer en Él es permanecer en sus palabras. Haz de la Biblia y de la meditación en la palabra de Dios un deleite de día y de noche para que seas como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que, hermanos, agradeciéndoles a ustedes por habernos acompañado en esta primera temporada. Ya está disponible completa en nuestro canal también en Spotify para aquellos que quieren seguirla allí también en audio, ponerla en su carro, compartirla con amigos y familiares. Ahí está. Sigan compartiéndola. Vamos a entrar a una nueva temporada. Agradeciéndote, Alejandro, por acompañarnos durante estos 6 capítulos. Ha sido un gozo, hermano, compartir este nuevo espacio contigo, y gracias por tus aportes y por la bendición que ha sido compartir contigo este tiempo. Muchas gracias, Alejo, y esperamos también pues que nos acompañes en algunos otros episodios de lo que viene en adelante. Así que gracias, hermano. Sí, totalmente encantado de participar en este espacio, que tal vez si las personas ven los 6 capítulos se darán cuenta que yo empecé como muy así, como muy recto, pero ahorita es como darle al Señor toda la honra y toda la gloria en libertad y hablar libertad de Él. Entonces, claro, encantado de haber estado con todos ustedes, y vendrán otros momentos, todo para la honra y gloria de nuestro buen Dios. Amén. Así será, Alejo, con la ayuda del Señor. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes invitarles a seguir ahí conectados. Vamos a comenzar una nueva temporada. El título de esta nueva temporada es Pandemia Emocional. Pandemia emocional. Estos asuntos que son de orden mundial, que no distinguen raza, sexo, condición social. ¿Cuáles? Ira, depresión, soledad, pensamientos de ansiedad, pensamientos suicidas, todas estas cosas que son emociones que batallan dentro de nosotros y que son una pandemia, porque de nuevo no distingue ni región del país ni del mundo, ni absolutamente distingo de raza ni condición social. Toda la humanidad batallamos con esto, y queremos ir a la palabra de Dios como hemos hecho en esta temporada para ver qué dice ella acerca de este tema y cómo podemos crecer a la imagen de Cristo también al lidiar juntos con estas emociones. Pandemia emocional a partir del próximo sábado. Ya no lo vamos a tener en el estreno a las 7:30 de la noche. Ese es otro cambio que vamos a tener. Se va a poner disponible, usted va a ver la notificación, por eso suscríbase al canal de YouTube para que en el momento en que se suba, que seguramente será sobre el mediodía quizás del sábado, usted ya en cualquier momento pueda verlo y no necesariamente tenga que esperar hasta las 7:30 de la noche del sábado. Así que ya va a ser a modo de estreno, y que usted pueda conectarse allí en cualquier momento y verla, o también a través de Spotify, como les hemos mencionado. Así que espero verles y bueno, y también seguir compartiendo con otros amigos e invitados que tendremos con nosotros. Que el Señor les bendiga y muchas gracias, y gracias por estar con nosotros en Escuelita para el Corazón. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.